video y les vamos a hacer otro video porque lo prometido es deuda, mi amor. Por cierto, hola, yo soy Lisander. Y yo soy Nauris y somos cubanos viviendo en Chile. Y deberías quedarte a ver este video full, como están haciendo todas estas familias que vienen acá a ver este hermoso atardecer. Está demasiado mágico, relajante, me da paz. Y vamos a visitar 3 lugares más en este video. Así que por lo pronto vamos a disfrutar de este atardecer que vamos a ver si lo vemos en otro lugar. Porque estos videos ustedes saben cómo comienzan, pero no saben cómo terminan. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground. Pues vamos a entrar al Festival del Congrio acá en el Quisco. Tenemos la fortuna de asistir a la primera edición del Festival del Congrio. Ahí vemos los anticuchos. Los anticuchos con su pancito, por supuesto. Se ve como muy familiar. Vean, las mesas son rústicas. Oh, no alcanzamos asiento, no alcanzamos asiento. El congrio acá en Chile, para los que no sabían esto, como yo, el congrio es un pescado y hay degustaciones también, por supuesto, de chocolate, de miel. Por allá vemos algunos jamones, vemos a los familiares compartiendo sus papas fritas. Es por ambos lados, tiene estantes por ambos lados. El olor de la comida me tiene loco. Tengo hambre, tengo hambre. Las papas pincho, mix de alita de crispy, papa suprema. Se viene toda la música del 80. Uy. Están todos los stands de pequeños emprendedores. Está folclórico. Sí, es como una feria así que uno ve en los documentales, no sé, qué sé yo, en la televisión de Estados Unidos. No sé si me parece. Bonita, bonita, familiar. Es como un ambiente súper seguro. Es como que sientes que no te va a pasar nada malo. Ajá. Vean allá, música en vivo. Qué bonito que justo en la primera edición estemos aquí en el Quisco. Cuando ya llevemos, no sé, ponte 20 años en Chile y digamos, ¿te acuerdas, viejo? Cuando nosotros fuimos a la primera edición del Quisco, del Congrio. O asistimos a la primera edición de este festival, que ojalá sea todo un éxito. Tiene pinta de serlo y se repita cada año. ¿Y dónde lo vieron ustedes por primera vez? Acá con nosotros, así que dale un like, una suscribida. Y vamos a llevar un consomé de congrio, porque por supuesto que si estás en el Festival del Congrio tienes que probar el congrio. Cilantro, limón y sal. Ahí lo están sirviendo. Tenemos que hacer eso. Ahí viene, mi amor. Le echamos un poquito de cilantro. Buena. Sí, sí lo lleva. Y le echan crema de leche. Wow, nunca había tomado eso. Por tu vida, primera vez que voy a tomar esto así. Consomé de congrio chileno. Cuidado que está caliente. Cosa más buena, qué buena está. Puro mar, puro pescado. Ya tengo la boca hecha agua aquí. Bueno, bueno, caballero, puro pescado. No necesita sal, no necesita nada, está perfecto. Una vaina buena, 3.500 pesos. Cualquier tipo de caldo chileno que se respete, que lleve papa, la papa va entera. Miren aquí las 2 papas enteritas. Es algo cultural de acá de Chile. Vamos, vamos allá. Huele rico, huele a pescado sabroso. Oh. Esto levanta un muerto, de verdad que está buenísimo. No le falta nada, Mira, está mira. demasiado bueno. Mira, encontré un pedazo de congrio.
dinosaurio y ripiando el congrio. Les cuento que varias personas han mirado el plato así y pasan y lo saborean, hacen. Está bueno. Ya, unas papitas con vienesa y la mostacita. Lleva rato prendí ahí. Ya, yo me tomé 3 tragos y no he podido probarlo más. Está demasiado bueno. Es que está... no te puedo explicar qué cosa más rica. Pues estos videos son así, es una locura. Miren a dónde vinimos a parar, a Punta de Tralca. Así se llama esta playa en la que vamos a apreciar el atardecer junto con cientos de otras personas que también vienen a disfrutar de este hermoso momento de cada día. Ah, por ahí está el familión. ¿Cómo está para la embarrada? ¡Qué susto! Estamos de vuelta en el Quisco y todos queremos saber cómo te sientes de la guata. Bien, ya estoy al 100, he comido, he tomado y mi guatita está, mira, al 100. Esta vez Quisco sí con todo, si no, ¿para qué? Terraza de lectura, justo al frente del mar. Eso no deja de sorprenderme dentro de la cultura chilena. Es una cultura muy lectora. Y ojalá siga así. Aquí hay algunas carpas de souvenir, supuesto. Si haces turismo tienes que llevarte tu regalito, un quisco para tu casita. Yo creo que está enorme, está enorme. Así son los perros callejeros en Chile, enorme. Estos atardeceres no te ponen romántica. Romántica, mi amor. Y hasta nostálgicos. Estas cuestiones a veces me ponen a pensar, ¿no? Cómo cambia la vida. ¿Quién diría hace 2 años atrás que íbamos a estar caminando por este paseo, por esta costanera, acá en Exactamente. el Quisco? Cuando estábamos en Cuba en medio de apagones, haciendo fila. ¿Sabes? Y hoy mira, disfrutando de la libertad en Chile, mi amor. Gracias, Chile. Gracias. Y por más atardeceres como este. Sí. Playa Punta de Tralca, vean, apta para el baño, así que a darse un chapuzón cuando la temperatura ayude. Qué contraste más bonito. Por acá está el atardecer, se ve amarillito y por acá ya está oscuro. Las luces de la ciudad súper lindo. Me encantó la vista acá. Ahora vamos a hacer algo de senderismo cortico porque ya es súper oscuro. De hecho, miren cómo me veo. Y acá no se alcanza a leer, pero te deja bien claro que te lleves tu basura. Llévate tu basura contigo y déjame limpio el paisaje. Por supuesto que yo veo con un poquito más de claridad que lo que alcanza la cámara. Vean ahí el grupo. Mira. Oye, no se ve nada. Estamos haciendo trekking ¿a qué hora? ¿De noche? ¿Qué es esto? Dicen que unos van, pero no todos regresan. Sí, porque dijimos, vamos a caminar un pedacito, pero ya después que uno comienza, ya es como que quiere terminar, quiere llegar hasta la punta de la Tralca. Se me había olvidado activar el flash del celular. ¿Viste, amor? Que esto no es muy diferente a acampar. Yo que quiero hacer una acampadita de noche en algún lugar. Sí, pero una campadita de noche ya nada de sobrevivir, colando agua. Sobreviviendo al desnudo. Vean, ahí hay más personas también. Uy, arena. En la punta del risco.
Ya tenemos la primera baja. Caímos. 2 bajas. Caímos. Nos cuida la retaguardia. Miren, allá arriba hay una cruz. Fíjense, allá, en aquella. ¡Ajá! ¿Cómo es? El guaso. ¡Chile! Estas cosas le sacan el loco a uno. Sí, uno se siente libre. ¡Guau! Y eso que no llegamos al final del camino, del senderismo este que se te brinda acá en la punta de Tralca. ¿Te gustó donde te traje? ¿Viste? Hay más vida en la vida real. Flixbooks. Todo lo que sube. Tiene que bajar. Vemos a otros valientes que pretenden llegar al final. Pero nosotros vamos para la casa que quiero mostrarles dónde nos vamos a quedar. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué estoy viendo este video? Bueno, porque vas a conocer parte del Quisco por dentro, cositas, vas a conocer cosas que hacen especial al chileno, a la cultura chilena. Y estamos en el Quisco, en Algarrobo. No se sabe dónde estamos, pero estamos en esta zona. Vamos, para que vean dónde nos vamos a quedar. Pues aquí es donde nos vamos a estar quedando. ¿A qué quieres ver las cosas buenas que tiene este Airbnb? No, la verdad que está bonito. Este Airbnb nos ha encantado demasiado, empezando por ese sofá en el que está Lisander. Y un televisorcito chiquitico, pues si te gusta ver las cosas así como que pequeñito, ahí tú los ves. El tremendo espacio que tiene, imagínense esto para mí, para Lisander. Tiene súper espacio, la mesa, los espejos. Y para uno mantenerse calentico, por supuesto, mi amor, en este invierno, una Bosca. Me encanta ese nombre, Bosca. Me lo aprendí acá. Bosca. Pero mira, ven para acá. La cocina, que tiene de todo. Tiene el refrigerador, tiene sus vasijas, sus cosas ahí. Para que tú friegues, mi amor, para que tú cocines. Está súper bonita. Y tiene 3 cuartos. Esta acá donde estamos tiene 3 cuartos. Mira esto, qué preciosura, mi amor. Mira. Frazada. Yo cuando vi la frazada, yo dije, ya, mira, yo soy feliz. Por supuesto, mi parte preferida del mundo mundial, que es el baño. Miren para acá, mi amor, cosa más bella. E incluso tengo aquí otro calefactor. Súper cómodo también y lindo. Tiene el otro cuarto. Mira esto, mi amor. Con las literas. ¿Cuánta gente se puede quedar? Una pila. Súper, ay, me encantan esos cuadros. Tan lindo. Mira, y es telita, ¿verdad? Y el cuarto, el mejor cuarto de todos. El más organizado, el más lindo, el mejor, que es donde nos estamos quedando. Ni miren, esto es un antro de perdición ahora mismo. Lisandra y yo tenemos como a todas las camas. Vaya, aquí con más frazadas todavía. Para dormir yo estimo como con 4 frazadas cada uno. Entonces, se siente calentica también. Para mí eso es un punto que ustedes saben que yo tengo que tener. Y por si alguno de ustedes se anima a venir para acá, porque se puede alquilar por Airbnb, por supuesto. Pero bueno, les vamos a dejar el link porque después te dicen, no, ¿cuál es específicamente? Bueno, pues te lo voy a dejar ahí en el link para que si tú estás por acá por el Quisco, tú sabes, puedes pasar unos días súper ricos por acá. Buenos días, caballeros. Ayer nos acostamos hiper tarde. Nada más miren algo de lo que estuvimos haciendo. La pasamos súper bien, pero hoy debemos pasarla mejor. Así que no sé a dónde vamos, porque estos videos son así. Uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. No sé.
Y llegamos a Playa Mirasol, Cueva del Pirata, por tu vida. Tú brincas la cadenita esta y comienzas a atravesar esta zona residencial a pie, porque el objetivo de esta cadena es que los autos no parqueen frente a las casas, así que seguimos por ese camino y vamos a dar a la Cueva del Pirata, acá en el sector Mirasol del Algarrobo. ¿Encontraremos algo interesante ahí? No sé, pero sí están caminando hartos turistas para allá. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está Nauris? Ahí detrás hay un baño. Con eso le digo todo. Miren esta vista. ¡Guau! Y por supuesto aquí se está fomentando que ayudemos a cuidar la playa y el humedal. Todos somos responsables de mantener limpio Mirasol. Orillas sin colillas. Llévalo, úsalo y devuélvelo. Ya sabes qué hacer con tu colilla. Y vean que el caminito es largo. Hay que bajar toda esa cuesta y llegar a aquella playa de allá, me imagino. Y hoy nos acompaña un clima espectacular. Nauri está bajando lento. Vamos a llegar mañana. Pasándola bien. Es que tú sabes que yo soy penca para esto de las alturas y cosas que resbalen. Ya yo me veo, mira, del lado allá. Pero lo importante es llegar bien. Yo no sé qué es, pero el camino, si te pones a mirar, las piedrecitas brillan. Aquí vemos a unos santiaguinos. Caminen, vamos. Que no están acostumbrados a la marcha. Nada, cuento, estos son los guías. Ya hubieran llegado hace rato, pero están esperando por nosotros. De milagro yo no me he rodado aquí ya. Y mira qué curioso, a mitad de camino está su cesto y tu asientico. Para que cojas un 10, porque el camino es largo. Ven, hay que agachar aquí la cabeza para que el moño no se te erice. Bueno, aquí contigo. Y esto se va poniendo más angosto, ¿eh? Los chiquitos podemos pasar. Se viene un puentecillo. Adelante, chiquillos. Eso. Vean, una casa privada. Me imagino que sea una segunda casa, una segunda vivienda, como le dicen acá en Chile. Porque imaginan bajar de arriba todos los días a buscar el pan. Wow. Y qué bien como todo el mundo se saluda. Todo el mundo es buena onda. No sé si es que son buena onda o que el camino es estrechito. Me encanta yo diciendo que definitivamente yo soy más de turismo así de naturaleza que de turismo de ciudad. Me encantan estos lugares. En esta parte le dedico a Chile esta canción. Te miro, me miras y el mundo no gira. Casi me caigo. Bueno, eso. Cuando tenga nacionality. Cuando tenga nacionality. Si te detienes un segundo a tomarte una foto, se arma un taco. Precaución, zona de anfibios. Qué lindo está, ¿eh? Wow. Está precioso. Claro que sí, estamos en la quinta región. Un graffiti ahí, en la cima de todo. Vean la entrada de la Cueva del Pirata. Vamos a la Cueva del Pirata. No tengas miedo, mi amor. ¿Tú me cuidas? Yes. Vamos a ver qué tesoro encontramos en la Cueva del Pirata. ¿Qué pasó? Linda está. Mira, pinturas rupestres de nuestros antepasados. Esto está pintado con sangre aquí. Y continúa, y continúa. Y llegas al final. ¿Quieres que me aventure yo? Tan, tan, tan. Sander de valiente por ahí. Las nalgas, me estás grabando las nalgas. Estoy casi de rodillas. Hay que estar bien agachado. Miren a Nauri allá. Dice. No. Espérese, para ponerlos en contexto. Lisander ahí está agachado porque la cámara se la apagó volviéndola a encender y dice que parece que está haciendo caca. Y con el olor que hay aquí a caca, la gente va a pensar de verdad que está en eso. Pero como estamos aquí estamos en la playa, en la Cueva del Pirata, donde hay varios tesoros. Cuidado que sí. Y hay que tener cuidado no llevarte uno de esos tesoros en la suela de los zapatos. Sí. Me acabo de abrochar esto
porque fui al baño hace ratico, pero tú y yo que nos pasamos tanto tiempo agachados allí, Claro, y ahora yo y salgo sales abrocándote eso. abrochándome el botón. Claro, claro. Vergüenza, ¿qué pensarán? Claro, la verdad, mi amor, entraste a la Cueva del Pirata a aportar algún tesoro, man. Pues la experiencia de la Cueva del Pirata es chiquita, pero sí es recomendable que si vienes por el sector de Mirasol, de acá de Algarrobo, tienes que venir a la Cueva del Pirata, conocerla y tirarte tus fotos. Cochayuyo, caballero, cada vez que vengo a una playa, digo, me lo llevo para hacer un charquicán. No, mejor lo compro para ahí, este no me lo voy a llevar, no, mi amor, no. La prueba de que lo dejé. Para que vea que nos queremos. Deja. Qué buena. Te sigo. Oye, gracias, que Muchas gracias, mi amor. Eres la voz. En Chile nunca hay como hijo. Ojalá, amén. amén, compadre. Ve, mi amor, vamos a subir las rocas aquí, corre. No. Sí, dale, corre. Mira que viene el agua. Eso. No, yo creo que ya. ¿No puedes subir? Sí, pero me da miedo. Hasta acá. Sube, amor. Cuidado, no resbales. Mira, si resbalas, aguanta la cámara. Sí, tu vida, la cámara antes que la vida. ¡Chuta! Ay, por tu vida. Lo logramos. Hemos subido a una roca de 1 metro de altura. Y de aquí no muevo los pies, para bajarme va a tener que ayudar bastante. Pero el mar está impresionante porque está súper revuelto, ¿eh? Mejor no te bañes. Sí. Aquí de verdad que mejor no te bañes. ¿Te gustan los lugares a los que te traigo, mi amor? Sí, me encantan. Me encanta. Así de naturaleza, de mar, de montaña. Caballero, le tengo la mano a Nauri puesta aquí en el muslo y siento como le tiembla. Porque estoy ahí con la pierna firmadita la pierna, pues no muevo ni 1 centímetro. Tembleque. Vamos, mi amor, va para abajo. Espérate. Cuidado, no te me tires. Espérate. ¿Quieres Ahora. guardar Ajá. el celular? No, para que me tires una foto. Ya le tiré la foto a Nauri, ahí la está revisando. Un buen novio, un buen esposo, un buen hombre aprende a tirarle foto a la mujer. Mínimo aprendes a la fuerza. ¿Aprobadas? Tiene cara de que vamos a repetirla. Sí, también. Déjame guardar lo que adentro. Bueno. Ya, afírmate bien. ¿Te imaginas que yo me caiga de espalda aquí? Ahora vamos para atrás. O sea que yo a todo esto voy gateando. Yo la más aventurera. Chicos, disfruten de la vida, disfruten de estos momentos. Miren qué cantidad de parejas, de familia están ahí en la arena sentaditos, jugando con la pelota, leyendo un libro. Y es invierno. Nada más vean eso, que en invierno tú puedas ir a la playa a pasar el rato. Estos son los recuerdos que uno tiene que ir archivando, las experiencias que uno tiene que ir abrazando. Miren, de eso es lo que tengo que cuidarme. Ahora cuando bajemos hay que tener cuidado con esto aquí. Listo. Vamos, chiquillos. Por favor. Estamos. Esos 20 años. Ahora viene la parte preocupante de esta gran experiencia. El visitar esta playa también significa ejercitarte. Así que tenemos que subir todo el sendero que ahorita bajamos. Pero evidentemente vale la pena, porque si no este lugar no fuera ni tan famoso ni estuviera tan concurrido. Ahí vemos a Nauri corriendo porque ya estamos un poco atrasados. Y miren qué curiosidad ese barco de arriba. ¿Será que lo trajo el último tsunami? Nah, un chiste oscuro, que no venga ningún tsunami. Pero está muy interesante ese barco allá arriba en la punta del cerro. Y vamos a llegar a un tercer lugar
que promete pura diversión chilena. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come the sun up to sundown. Yeah, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Acuérdense, nuestro trasero lo agradecerá. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kind of leave. He sudado. Mira cómo sudado. Quedamos. ¿Te jugaron tan en contra de la zapatilla? Ahora necesito un buen congrio para recuperar las calorías. Las calorías perdidas. No me cuentes. Mi amor, ¿de dónde vienes? Acabamos de llegar del Quisco. Ay, por tu vida. ¿Cómo lo pasaste? A ver, cuéntanos. Sabroso. La vez pasada en el Quisco la pasé muy bien y esta vez la pasé más que bien. Me encantó. Me encantó. Nada, es que hay muchas cosas para recorrer y entonces estos videos ustedes saben cómo son. Tú sabes cómo comienza, pero no sabes cómo termina. Claro. Y entonces compartimos bastante con nuestras amistades, que gracias a ello hemos podido conocer parte del Quisco, parte del Algarrobo, y les vamos mostrando a ustedes las cosas que se pueden, cuando se pueden, y casi siempre es a contrarreloj. Lo más lindo que tiene el Quisco es la familia chilena que nos ha adoptado. Y esperamos, por supuesto, y grabar más videos así, porque hay muchos otros lugares, muchas otras playas que conocer. Así que si quieres más videos como este, ya sabes qué hacer. Suscríbete que nos queda muchísimo Chile por conocer, caballero. Chao. Chao.